¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día ¿de qué? De reacción. El día de hoy tenemos una reacción. Hacía bastante que no traíamos una reacción a un futbolista, no por el momento que esté atravesando, sino por su trayectoria, esto de traer a las joyitas de cada país, las joyitas del continente. Y la verdad es que es inminente una reestructuración y una nueva camada de futbolistas en lo que es la selección paraguaya. Ya lo habrán leído en el título. No entiendo por qué siempre le doy tanto suspenso a las introducciones. Si ustedes leen el título y ya saben a quién vamos a reaccionar. Pero bueno, me gusta darle esa introducción con esa editorial, con una opinión mía, una opinión subjetiva. Como bien es una opinión, es subjetiva. En este caso no vamos a informar, sino que vamos a dar una opinión de lo que se le viene a Paraguay, de un futuro inminente que está por llegar ya. Digamos que es un presente. Por lo que pasó en la última doble fecha de eliminatorias, de la mano de los Barros Esqueloto, de Guillermo y de Gustavo, del cuerpo técnico de la selección paraguaya, que ya empieza a preparar lo que va a ser las próximas eliminatorias. Ya empieza a ver cuál va a ser su lista, empieza a tantear jugadores, empieza a armar una camada nueva, porque agarra lo que ya está en las inferiores e intenta potenciarlo con lo que ya está en la selección mayor, como es el caso de Gustavo Gómez, por ejemplo, un caudillo de la zona defensiva de la selección paraguaya, que para mí tiene que formar parte de lo que va a ser la nueva camada de futbolistas paraguayos, y también tiene que ser uno de los estandartes ahí. Pero bueno, tenemos jugadores como Morales, que el otro día marcó un gol, viene siendo el goleador de la Copa Primera, creo que le dicen a la Liga Paraguaya. Bueno, si me estoy equivocando, me lo dejan abajo en los comentarios. En la Copa Primera viene siendo el goleador, seguido de cerca, o no sé si están compartiendo lo que es la tabla de goleadores. Lo único que sé es que Julio Enciso tiene 7 goles, 2 de penal, en lo que es la Liga Paraguaya, y también en la Copa Paraguay tiene 2 goles en 2 apariciones, y uno de esos goles se lo marcó a Guaraní. Nada, datos sobre lo que vamos a ver a continuación, que es los mejores momentos de Julio Enciso. Lo subió hace poco EM Producciones, que ya lo van a tener como siempre en la descripción, el video del canal, para que puedan ir a verlo, a dejar su like, a suscribirse al canal de M Productions. EM Productions se llama. Así que nada, los invito a que se suscriban también a Suda, que nos dejen en los comentarios si les gustaría que hagamos una tercera parte, porque ya tuvimos una primera parte reaccionando a Julio Enciso, y si quieren que reaccionemos a Morales también, que es parte también de esta nueva delantera de jóvenes que tiene Paraguay, que para mí van a dar mucho de qué hablar en las próximas eliminatorias. Así que a tener en cuenta y a seguirlos de cerca. ¿Se suscriben al canal? ¿Ya está? ¿Están suscritos? Bueno, vamos a darle play a lo que es el video de EM Productions. Ahí lo están viendo en la pantalla, bastante grande. Saben que de Suda al Mundo lo estamos subiendo al canal secundario. Es Suda América 2.0, 2.0. Lo buscan en YouTube, o si no en la primera línea del primer comentario fijado, lo van a tener ahí para que vayan a suscribirse. Ahí si hay algún jugador que la rompió toda, como ese caso que le puede pasar a Julio Enciso, vamos a subir el video de él a ese canal, así que estén atentos. Acá traemos más reacciones a jugadas en general, y en este caso el gran momento que está atravesando Julio Enciso, que es el goleador. ¿Es el delantero centro de Libertad? Sí, es el delantero centro, pero hay que tener en cuenta que también funciona mucho como enganche. Esto es una opinión mía igual, yo no digo que sea así, simplemente digo que para mí es un delantero centro con perfil de enganche, porque es asistidor. Si no me creen, pueden ver que en los últimos 2 partidos de Paraguay, que jugó frente a Perú y frente a Ecuador, el partido que le gana a Ecuador 3-1, da una asistencia. Y no... Bueno, miren primero la velocidad que tiene, la proyección que tiene, o sea, la velocidad, y ese pie a pie me encanta, me fascina el pie a pie que tiene, la gambeta corta que tiene es muy buena. Ahí tienen un poco de lo que es las asistencias que hace. Nada, yo lo veo muy bien, lo veo muy explosivo, con mucha verticalidad, no se engancha y se va para atrás, o sea, siempre tiene ganas de ir en busca de más, ir en busca de mucho más. La definición es exquisita. Tiene una definición exquisita, una definición de delantero europeo. Vieron que siempre se habla de la calidad europea. Bueno, en este caso, Julio Enciso reúne esos requisitos. Tiene calidad europea este chico. Tiene 18 años, muchachos. En serio, tiene 18 años. Yo sé que uno a veces no toma dimensión de lo que tenemos acá.
E incluso cuando hicimos la reacción, creo que se había convertido en el jugador más joven en marcar un gol en la Liga Paraguaya, porque lo hicimos hace 1 año, 2 años el video. 2 años ya creo. Creo que ya pasaron 2 años del video de Julio Enciso, muchos en los comentarios pidiéndolo que hagamos una segunda parte, y acá estamos. Fíjense lo que progresó, pueden ir a ver la primera reacción para que vean lo que veníamos diciendo de él, y cómo fue progresando, cómo se fue desarrollando y cómo fue creciendo, y esto es un punto a favor para Libertad, que lo fue llevando de a poco. No me acuerdo si fue Morales o Enciso el que había arrancado en otro equipo, no me acuerdo bien, se había arrancado en otro equipo y después los agarró Libertad o Cerro Porteño. No me acuerdo a cuál de los dos era, si a Enciso o a Morales, me lo dejan en los comentarios por favor. Pero bueno, nada, simplemente ese es un dato de color que tenía. Los penales los patean muy bien, lo están viendo a la perfección, los patean muy bien, muy fuerte. Algunos van esquinados, otros van certeros, van seguros a un punto fijo que son inatajables. También volvemos a repetir esta gambeta, que es responsabilidad del arquero un poco, sí. Pero esta gambeta corta que tiene de engancharte pisándote la pelota o de engancharte amagándote que va a patear y no patea. Esas cosas que tiene son de delantero, vuelvo a repetirlo, de jerarquía. Delantero que tiene con 18 años, que tiene cabeza de 28, de 30 años. Eso habla muy bien de él y también yo lo veo con mucha humildad. Lo veo con mucha humildad, no lo veo creído, es algo que también me gusta mucho. Nada, tiene muchas cosas positivas. Obviamente hay cosas por mejorar. Claro está que hay cosas por mejorar. De hecho, hay una jugada en el partido frente a Ecuador que tiene un sombrerito hermoso y define de una que esa es un poco de egoísmo de 9. Yo lo respaldo, eso lo defiendo a muerte, pero tenía un compañero al que se la podría haber dado y tranquilamente hacían un gol juntos. Yo entiendo que quería hacer el gol él, lo entiendo a la perfección, pero bueno, son cosas que va a ir corrigiendo él a lo largo de su camino. Pero no tengan dudas que este muchacho va a ser uno de los 9 fijas que va a tener en este caso la selección paraguaya. Sépanlo. Acuérdense del nombre de Julio Enciso, ya estuvo en las últimas doble fecha eliminatorias, jugó 90 minutos frente a Perú, jugó 76 minutos frente a Ecuador. ¿Lo está llevando a poco Barros Esqueloto? No, ya lo está metiendo en cancha, ya le está dando rodaje y eso habla también de lo que veníamos diciendo de la reestructuración que va a tener esta selección. El golazo que acaba de meter es terrible. Enganchó al medio, que es la característica de él, enganchar para su derecha, a veces se va con la zurda también. Y este pase, el pase filtrado que metió es terrible. Enganchar para Melgarejo, cómo te extraño, Melga. Por favor, volvé a Racing. El enganche que tiene para llevársela para zurda o para la derecha es muy bueno. Y se van a ir dando cuenta, bueno, el cabezazo, no sé si fue el cabezazo de él, pero bueno, el cabezazo es algo que tiene que mejorar. Bueno, acá está la asistencia, es una muy buena asistencia frente a Ecuador. Presión, primero que nada, presión ahí en la zona del mediocampo, recupera muy bien y asiste. Asiste muy bien, está bueno. Esta es la que le decía yo. Pegó en el travesaño, si era gol, era un golazo porque el sombrerito que tira es espectacular. Es de mucha calidad el sombrerito que tira. Y después define muy bien, termina pegando en el travesaño, mala fortuna porque si entraba hoy estaríamos hablando de que Julio Enciso hizo un golazo. Pero bueno, ahí eran 3 para atacar, entonces a veces hay que tener la mente fría y decir, vamos a asegurar el gol. Yo entiendo que se tiene confianza y se tiene mucha fe y creo que está perfecto eso. Y es una de las cosas que más le tiene que gustar a uno. Que un delantero se tenga fe y se tenga confianza. Ay, Dios mío, mirá cómo lo desparramó. Dios mío. Qué hijo de puta, cómo lo va a desparramar así por el piso. Dios, es terrible, boludo. Otra asistencia más. Es espectacular. Es espectacular. Es completo. Es completo, hay que decir las cosas como son. Otra vez el enganche al medio característico de él y asistiendo, siempre asistiendo. La verdad que no sé cuánto mide, yo me lo imaginaba más bajito. Debe estar en el 1,70 y algo, si no me equivoco. Lo imaginaba más bajito, pero ¿saben por qué lo imaginaba más bajito? Porque cuando hicimos la última reacción, tenía creo que 16 años por ahí. Entonces debe haber crecido bastante en estos 2 años, es terrible. Es espectacular. Qué joya que tiene el fútbol paraguayo, qué envidia que le tengo a Paraguay de tener un delantero con tanto futuro como va a ser Enciso. Nada, vamos a seguir descubriendo este tipo de futbolistas. Como les dije, tenemos preparada la reacción de Morales. Si rompen este video a likes, vamos a poner una meta muy alta. Vamos a poner una meta 2000 likes les voy a pedir. Ya sé que ustedes lo van a lograr. Si llegamos a 2000 likes,
traemos una segunda parte, una tercera parte mejor dicho, de Julio Enciso, y también sumamos una reacción de Morales. Así que queda en manos de ustedes. Gracias por estar ahí, Sudamericano, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.